Bien, muy buenas tardes. Queremos partir esta vocería señalando en primer lugar algunos de los resultados del trabajo que hemos tenido gracias al despliegue coordinado del Estado en terreno para enfrentar distintas emergencias. Tuvimos hace algunas semanas ya la catástrofe que generó los incendios en la región del Biobío, Ñuble y la Araucanía, y además este fin de semana este evento del temporal que azotó particularmente a la comuna de Maipú, la región metropolitana, pero también Padre Hurtado y Las Condes. Y por lo tanto, queremos reforzar la importancia que ha tenido este despliegue en terreno, porque ya, por ejemplo, respecto a lo que sucedió el fin de semana, tuvimos un trabajo coordinado con los 3 municipios, con sus alcaldes y alcaldesas, Maipú, Las Condes y Padre Hurtado, y no solamente nos permitió esto levantar albergues, sino que también iniciar y desarrollar los catastros de las viviendas afectadas con la aplicación de la ficha FIDE. Ya hemos logrado catastrar más de 300 viviendas afectadas con la ficha FIDE y esto nos va a permitir durante esta semana iniciar, esperamos la entrega de los primeros bonos de recuperación para las familias afectadas. Sabemos que el trabajo ha sido muy intenso, particularmente en la comuna de Maipú con las inundaciones, pero eso nos ha tenido desde el fin de semana en conjunto con las autoridades trabajando para movilizar maquinaria que ya ha estado trabajando en despejar caminos, ¿no? Hacer labores de limpieza y también con los funcionarios y funcionarias públicas para el levantamiento de las fichas FIDE. Entonces, como les decía, esperamos ya mandar durante hoy día o mañana la primera nómina de familiares que estarían recibiendo los bonos de recuperación temprana para los afectados de la región metropolitana con el sistema frontal. Y por otro lado, seguimos con el trabajo para acompañar a las familias afectadas del sur. Eso ha implicado no solamente tener varios subsecretarios y ministros en terreno, sino que también desplegar ayudas concretas. En lo que va del trabajo realizado, hemos alcanzado ya la entrega de 4.345 bonos de recuperación, porque se despacharon las transferencias de la tercera nómina, de beneficiados del bono de recuperación. Tenemos además a lo que nos ha informado el Senapred al día de hoy, 122 viviendas de emergencia instaladas y 568 en proceso también para su instalación. Y como anunció el ministro Álvaro Elizalde, vamos a estar entregando bonos del bolsillo electrónico para la autoconstrucción de alrededor de 6 millones de pesos para las familias que inicien el proceso de autoconstrucción de emergencia, ¿no? Que no es la autoconstrucción de viviendas definitivas, sino que todas las labores de levantamiento de viviendas de emergencia que se puedan financiar con el bolsillo electrónico para la autoconstrucción, es decir, avanzando en paralelo con las viviendas de emergencia, también estas transferencias directas y junto con ello el bono de acogida equivalente que son de 10 UF, alrededor de 400.000 pesos para poder arrendar o financiar la acogida de distintos familiares, aquellos que puedan obviamente irse a hogares de familiares o algún cercano. Es decir, estamos avanzando con distintas medidas en paralelo para acompañar y seguir acompañando a las familias, darle mayor tranquilidad, ¿cierto? Porque han pasado por momentos muy difíciles, por cierto, también muy traumáticos y por lo tanto, como gobierno, seguimos trabajando en entregar ayudas concretas. Por otro lado, tuvimos las últimas semanas un intenso trabajo legislativo que no paró a pesar de las emergencias que tuvimos que enfrentar en el sur. Un trabajo legislativo que nos permitió sacar leyes importantes también para la familia y las personas. Estamos hablando, por ejemplo, de la aprobación del Sistema Nacional de Cuidados, una muy buena noticia no solamente para las personas que son cuidadas, sino que también para las cuidadoras que necesitan también ser cuidadas y apoyadas por el Estado. Sacamos adelante la ley para fortalecer la educación pública y mejorar los procesos de traspaso de las escuelas municipales a los servicios locales de educación. Sacamos también la ley que fortalece el trabajo del Ministerio Público y particularmente el apoyo a las víctimas y a la persecución de los delitos del Ministerio Público. También la nueva ley de inteligencia del Estado, algo que viene a reforzar la agenda de seguridad. También la aprobación de la nueva ley de convivencia escolar, que ha sido un tema de mucho debate, muy intenso y también muy necesario para nuestro país, para mejorar el desarrollo de las comunidades educativas a través de una mejor convivencia escolar. Esto ya tiene una ley nueva.
Y por otro lado, la nueva ley de ferias libres, que es también una demanda histórica de quienes se desempeñan en esta labor. Las y los feriantes vienen demandando hace muchos años, desde que yo recuerdo era parlamentaria y quizás mucho más, el tener una legislación moderna para proteger y empujar el buen desarrollo de las ferias libres. Esto lo menciono porque además se da en el contexto del balance legislativo que hizo la ministra Lobos del periodo marzo 2022 hasta el 28 de enero de 2026, es decir, todo el balance del trabajo legislativo en nuestro periodo de gobierno, a lo que va de nuestro gobierno, y podemos decir con absoluta firmeza y certeza que somos el gobierno con mayor producción legislativa en los últimos 20 años. Hemos logrado despachar 364 leyes que ya están publicadas, de las cuales 125 fueron de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, o sea, fueron empujadas y presentadas por el gobierno. Todas las leyes que han apuntado con acuerdo, con harto diálogo, no solo político, sino que también social, y en muchos casos tripartito, es decir, con empresas, trabajadores, sindicatos y además con el mundo político, han buscado reforzar 3 seguridades: la seguridad pública, la seguridad económica y la seguridad social. Y ejemplo de eso tenemos de sobra, ¿no? Todos los proyectos de seguridad pública, que son más de 70 proyectos, en seguridad social, la conocida reforma de pensiones, que ya entregaron las últimas transferencias de recursos para mejorar las pensiones la semana pasada, producto del Seguro Social que se creó con la reforma, y también en materia, por cierto, de seguridad económica, como lo es la ley de permisos sectoriales, entre otros proyectos y leyes para apoyar a las pymes. En fin, tuvimos un gran desempeño y muy efectivo desempeño en materia legislativa y vamos a retomar obviamente este trabajo la primera semana de marzo, probablemente gracias a, esperamos, el buen entendimiento durante este mes de febrero con los distintos sectores políticos que están representados en el Congreso para poder, esperamos, sacar sí o sí el proyecto de Sala Cuna, que no pudo avanzar la última semana, pero es que esperamos tenga el acuerdo político que se requiere con la oposición para que sea aprobado durante la primera semana de marzo, independientemente de que sea el próximo gobierno probablemente el que le toque promulgarlo, ¿no? Pero necesitamos que este proyecto sea aprobado para que empiece cuanto antes a materializarse el derecho a Sala Cuna para padres y madres. En fin, quiero terminar señalando las buenas noticias y avances en materia de productividad, en materia económica y en materia de empleo, porque dan cuenta de que vamos a entregar un país mucho mejor en materia económica como a nosotros nos hubiese gustado recibirlo, honestamente, ¿no? Mejoró la productividad después de 10 años de estancamiento. Esto fue algo que destacaron incluso las notas de prensa económica, porque Chile no tenía mejoras en productividad al menos desde el 2011. Y ya llevamos 2 años consecutivos mejorando la productividad durante este periodo de gobierno. Es decir, eso habla de que hay una economía no solamente que crece, sino que es más productiva, y tenemos que seguir en esa senda. Entonces mejoró la productividad después de 10 años de estancamiento, avanzamos con la Estrategia Nacional del Litio en el área productiva, bajó además el desempleo a 8%, estamos cerca de los 700.000 nuevos empleos como comprometimos durante nuestro periodo de gobierno, eso fue un compromiso del presidente Gabriel Boric y vamos derechito en esa dirección a alcanzar esa meta. Redujimos la pobreza a mínimos históricos, logramos además que ENAP tuviera un excelente desempeño. La economía creció más de lo esperado con un récord en exportaciones e inversión extranjera y la deuda pública más tuvo el menor crecimiento en casi 20 años gracias a una gestión fiscal responsable. Y por último, la inflación va a llegar al 3% de seguro. El próximo gobierno va a asumir no con una inflación cercana al 14%, sino que al 3%, ¿no? Es decir, como vemos, la situación económica ha mejorado significativamente. En síntesis, vamos a haber mejorado prácticamente en todas las dimensiones de la economía en nuestro país y eso da cuenta, insisto, como lo dije al principio, vamos a entregar una situación económica al próximo gobierno como nos hubiese gustado a nosotros recibirla, en muchísimos indicadores, ¿no? Estamos lejos de una emergencia o un país que se cae a pedazos, un país que está avanzando a paso firme en materia de productividad, en materia de crecimiento económico, en materia de generación de empleos formales, en materia de exportaciones, en materia de inversiones, en materia de disminución de la pobreza, en materia de estrategias de desarrollo productivo con el litio, con los minerales críticos también que tienen una estrategia particular y eso ha sido gracias a la gestión
gracias a los acuerdos, gracias a la colaboración público-privada, gracias a la capacidad no solamente de enfrentar las crisis, sino que avanzar en transformaciones en nuestro país. Así que esperamos que durante lo que queda de nuestro trabajo este camino se vaya sí o sí consolidando, porque no nos perdemos de vista, como dijo el presidente de la República, se gobierna hasta el último día y se gobierna legislando, se gobierna con gestión, se gobierna con acuerdos, con diálogo y estando obviamente siempre también en terreno. Preguntas. Ministra, buenas tardes. El presidente electo evitó referirse a la inscripción de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet en la ONU y él dice, yo espero que las autoridades que hoy día tienen que dirigir el país estén dedicadas a solucionar la contingencia. La emergencia está en Chile, en el Biobío, en Maipú, en Viña del Mar, con una crítica implícita al gobierno y sus prioridades. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Bueno, al presidente electo le va a tocar ser gobierno en marzo y podrá darse cuenta de que ser gobierno implica atender a las emergencias, pero también a muchos otros problemas, ¿no? Hacerse cargo de las transformaciones que demanda la ciudadanía, empujar cambios que a algunos podrán parecerle no urgentes, pero que al final la gente demanda en las calles, ¿no? Y continuar también con las políticas exteriores, la política internacional, las relaciones internacionales y la política exterior no para, no cesa. Y es tarea de un jefe de Estado, como lo ha sido la del presidente Gabriel Boric, hacerse cargo de las emergencias, de las crisis, al mismo tiempo que transformar las condiciones materiales de existencia para mejor de nuestros compatriotas, como fue con la reforma de pensiones, y al mismo tiempo también hacerse cargo de las relaciones internacionales, ¿no? Porque, insisto, para ser gobierno se requiere caminar y mascar chicle al mismo tiempo, ¿no? Y eso es lo que le va a demandar probablemente también la ciudadanía al final y al cabo, ¿no? Hay muchos problemas que siempre estar atendiendo y así lo está haciendo nuestro gobierno. Les mencionaba más al principio de que estamos no solamente en terreno para enfrentar las emergencias en el sur, tuvimos el fin de semana con el subsecretario del Interior en Maipú y con los alcaldes afectados por el sistema frontal, al mismo tiempo que seguimos empujando leyes y al mismo tiempo que nos hacemos cargo de los desafíos en materia internacional. Entonces, vuelvo al punto, gobernar es mucho más que solo atender las emergencias que son necesarias, implica hacerse cargo de los distintos desafíos y problemas tanto nacionales como internacionales que terminan impactando al propio país. Ministra, respecto a las lluvias del fin de semana, queríamos saber si tienen algún catastro de los afectados que hubo por las lluvias en Maipú y en Padre Hurtado y qué tipo de ayudas se le va a entregar a esas familias. Sí, pedía la última actualización. Claro, creció el número. Hablaba de 300 catastradas, pero ya lo que va del último cierre de fichas FIBE, nos reporta Senapred a las 11 de la mañana, vienen con 1.162 viviendas en evaluación, 1.100 solo en Maipú, que han sido catastradas, ¿no? Ayer a las 7 de la tarde eran 583 en Maipú. Es decir, el trabajo de levantamiento de información ha sido sumamente rápido y ya se actualizó. Justamente son cifras importantes de personas que a lo mejor no perdieron la casa, pero todo lo que había dentro de la casa sufrió algún tipo de afectación, ¿no? Por lo tanto, la ficha FIBE nos ha permitido ya no solamente este catastro, sino que va a permitir consolidar las primeras nóminas para las transferencias de los bonos de recuperación. Ustedes saben, los bonos de recuperación que hemos estado entregando en cada emergencia, dependiendo del nivel de daño, llegan hasta, en algunos casos, 1,5 millones de pesos. Entonces, esperamos que durante esta semana, con la primera nómina, iniciar las primeras transferencias. No me quiero adelantar el día exacto, pero esperamos que sea antes de que termine esta semana para ir cuanto antes a darle alguna certeza y tranquilidad a las familias de que van a tener una ayuda económica para empezar a volver a levantar los mínimos necesarios que requiere el funcionamiento de un hogar. ¿Esas transferencias tienen algún monto más o menos previsto? Los bonos de recuperación, como ustedes saben, llegan a 1,5 millones de pesos dependiendo de la afectación. De todas maneras, están los comités de ayudas tempranas que se juntan distintos subsecretarios y subsecretarias justamente para ir evaluando la integralidad del apoyo, si es suficiente con el bono de recuperación o se requieren cierto otro tipo de ayuda. De todas maneras, ya está el despliegue de la maquinaria a cargo del Ministerio de Obras Públicas para las labores de limpieza, de despeje de caminos, porque también es muy importante, si es que uno quiere volver a levantarse, poder acceder a las viviendas, ¿no? Y eso implica labores de limpieza y despeje que son urgentes y que ya se están desplegando. Entonces, están monitoreando permanentemente, pero lo importante
importante es que hubo un rápido levantamiento de las fichas FIBE y eso nos va a permitir, sin lugar a duda, esta semana tener las primeras transferencias económicas para apoyar y acompañar materialmente la recuperación temprana de las familias de Maipú y de Padre Hurtado principalmente. En Las Condes también estamos obviamente monitoreando todo el apoyo, pero las afectaciones fueron distintas dado el fenómeno del sistema frontal que tuvimos el fin de semana. ¿Cómo está, ministra? Quería preguntarle Bien, respecto a las reuniones bilaterales que van a tener ustedes con las autoridades entrantes. Hoy día se va a concretar una a las 4 entre Alvarado y Elizalde. ¿Cuáles son las que vienen y cuáles son los alcances de estas reuniones más bien operativas? ¿Qué es lo que se va a ver ahí? Y a propósito del clima que se ha generado, se ha leído mucho que ha ido empeorando desde la primera vez que se reunió Kast con Boric acá en la Moneda, a propósito de declaraciones que han entregado principalmente autoridades entrantes, como por ejemplo Alvarado, que habló de los apitutados que ustedes supuestamente están instalando en el aparataje estatal. ¿Qué es lo que se viene de aquí en adelante con estas bilaterales? ¿Van a ser más seguidas? ¿Y cuál es el alcance, la idea de estas reuniones? Bueno, obviamente, como ustedes bien saben, el ministro del Interior está coordinando todo este proceso de reuniones bilaterales para el traspaso administrativo, que es lo correcto, que es lo que corresponde y que se va a hacer en buena forma, ¿no? Entregando toda la información que se requiera para la continuidad del trabajo de Estado y por transparencia a los futuros ministros y ministras que van a asumir a partir del 11 de marzo. Entiendo que esta semana ya está agendado el de la ministra de la Mujer, con su par. Nosotros también estamos en coordinación con la próxima ministra vocera de Gobierno, en su equipo al menos. Entiendo que su disponibilidad era después del 15 de febrero, entonces esperamos que después del 15 poder concretar esa reunión bilateral y así, ¿no? De todas maneras, a través del Ministerio del Interior podrán ser informados cuáles otros ministerios van a poder concretar durante esta semana, pero están todos ya en coordinación, en contacto para que en febrero se puedan desarrollar la totalidad de reuniones bilaterales. Ahora, sobre el clima, bueno, de la conversación, ustedes saben que una cosa es el carácter republicano y respetuoso del traspaso administrativo y otra cosa son las diferencias políticas que podamos tener o aproximaciones distintas a las políticas públicas, ¿no? Y en eso, bueno, está siempre el debate democrático que se pueda dar y que probablemente va a ser a un tema a conversar luego de que el gobierno asuma, ¿no? Porque hay miradas distintas de cómo construir sociedad, de cómo enfrentarse a la política pública que son conocidas, ¿no? Y lo hemos visto, por ejemplo, en lo que es los desafíos sobre recortes de gasto público, ¿no? O lo que ha sido, por ejemplo, el anuncio del gobierno entrante de disminuir los impuestos a las grandes empresas, que nosotros creemos que es algo que no es responsable, ¿no? O lo que se ha señalado públicamente en torno a la política de suelos, ¿no? Y eso es parte, insisto, del debate democrático de las distintas miradas. Lo importante es que el traspaso administrativo se dé en buena forma, sea impecable, y eso nos estamos preocupando desde el Ministerio del Interior en conjunto con todas las carteras ministeriales que se dé de esa manera. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Ministra, el próximo ministro de Vivienda, Iván Poduje, aseguró sobre el proceso de reconstrucción de viviendas en Viña del Mar que hay solamente 430 viviendas entregadas, es decir, un 10% de avance. El ministro Montes en su último balance planteaba que hay un 45% de avance, pero se entiende que eso contempla las 430 entregadas y otras 781 en ejecución. Ahora, lo más grave, según lo que plantea Poduje, es que habría 1.700 familias sin subsidio y algunas de ellas clasificadas como inhábiles. ¿Cuál es el balance oficial que tiene el gobierno al día sobre este tema? Sí, bueno, primero yo quiero señalar que aquí hay una discusión que es muy humana en primer lugar. O sea, nosotros entendemos que para una familia que lo perdió todo, incluso familias que perdieron a un ser querido, cada día espera es un dolor, ¿no? Y obviamente parece siempre una eternidad, ¿no? Y por eso todo el esfuerzo ha estado centrado en hacer un proceso de reconstrucción lo más rápido posible, entendiendo las dificultades que se tienen particularmente con esta catástrofe. La catástrofe de Viña del Mar tuvo hasta portadas a nivel internacional producto de la envergadura del incendio, de la magnitud del fuego, de las temperaturas alcanzadas, pero también de la catástrofe urbana que generó, no solamente humana, sino que lo que develó en términos urbanísticos. Entonces ha sido un tremendo
desafío, obviamente, y el balance que entregaba el propio ministro Montes sobre las viviendas. Tenemos hogares que son inhábiles por distintas situaciones y otros que son hábiles. Y de los hogares hábiles, hay un 45% de avance, ¿no? Esto ha implicado no solamente reconstruir viviendas que ya están entregadas, otras en proceso, sino que también entregas de subsidios, ¿no? Lo que ha entregado particularmente el Ministerio de Vivienda es que de las entregadas, evidentemente son 426, 368 en zonas consolidadas, 58 en campamentos, 789 aparte que están en ejecución. Se han terminado 1.288 permisos de obra nueva. En las poblaciones consolidadas, además, se alcanzó una cobertura del 97% de las familias atendibles, ¿no? Lo que equivale a 2.538 subsidios. También se ha trabajado a través del programa Quiero mi barrio, en la recuperación de espacios públicos y servicios básicos en 5 sectores afectados. Se ha ampliado también la oferta habitacional con proyectos como Reñaca Alto, que ya tiene más un porcentaje, alrededor de 10% avance, y se destinará a 72 de sus 240 unidades a damnificados. Está el proyecto Mirador Centeno, que también entrega otras 80 viviendas a familias afectadas, y así. El balance lo informó el propio ministro Montes, pero esta tarea sigue y va a seguir hasta el 11 de marzo. Nosotros esperamos, obviamente, poder entregar, muchas mejores cifras al cierre de nuestro mandato, pero ha sido un despliegue muy intenso de distintos ministerios por la magnitud de esta catástrofe y por la complejidad, obviamente, de la situación de regularidad en la que estaban o no las viviendas, ¿no? O los hogares, ¿no? Todos estaban regularizados, había muchas familias en campamento y eso implicó un desafío mayor para habilitar luego las ayudas definitivas. Ministra, y en relación al mismo tono que de alguna forma ha manifestado el próximo ministro de Vivienda, le quería consultar cómo visualizan ustedes las críticas que él ha instalado los últimos días. Por ejemplo, en materia medioambiental, él dice que la construcción de un edificio en Viña del Mar puntualmente fue paralizada por un árbol protegido por CONAF en Viña. Anteriormente también de alguna forma se cruzó el tema medioambiental con la necesidad de reconstruir en el Biobío, en Ñuble. ¿Cómo visualizan ese debate que se ha instalado y el tono que ha aplicado el próximo ministro de Vivienda? Miren, en materia de política de suelo y en cualquier política pública hay que evitar los fanatismos de cualquier lado. Y no nos olvidemos que también están los fanáticos que buscan hacer negocio con todo y a través de la especulación. Y que terminan construyendo viviendas en condiciones que no son de seguridad, solo por generar un negocio rentable. Entonces no se trata de un nido de arañas ni de un árbol que avanza una zona urbana. Se trata si somos capaces de construir viviendas en condiciones de seguridad para las personas. Y yo creo que ahí tiene que estar centrado el debate. Sin este tipo de caricaturas, porque evidentemente nadie va a poner por sobre el interés de las personas, de las familias o de los derechos del ser humano, un nido de arañas. Eso es ridículo. Lo que al final está en discusión es si somos capaces de tener una política de suelos, una política de vivienda que entregue viviendas y la posibilidad de construir barrios de manera segura, ¿no? Que no terminen desbarrancándose por socavones, ¿no? Que no terminen sufriendo incendios, que no terminen sufriendo por inundaciones. Eso requiere cierta política regulatoria para proteger a futuro a esas personas. Por lo tanto, de todas maneras, yo llamaría justamente a hacer un debate responsable y alejado de fanatismo de cualquier parte, de cualquier lado. Porque ya hemos tenido malas experiencias en nuestro país con la excesiva liberalización del suelo o la expansión urbana sin ningún tipo de control y regulación, y las consecuencias las viven y las sufren las personas, principalmente. Ministra, buenas tardes. Cambiarla de tema. ¿Va a existir desde el gobierno una advertencia a la dirigencia de Azul Azul y a las autoridades del fútbol para que no se vuelvan a repetir los lamentables episodios que se vivieron el viernes en el Estadio Nacional?
Sí, mire, ustedes saben que tenemos un trabajo muy intenso respecto a la responsabilidad para los hinchas, para los clubes. Esto no se trata simplemente de la tarea que tiene que hacer el Estado, sino que también los clubes, la gente que participa y también quienes hacen negocio del fútbol. No puede ser que tengamos episodios de violencia sin que se asuman responsabilidades en esta materia. El trabajo del Estado ha sido claro, Carabineros está trabajando permanentemente en proteger a las familias que quieren ir a disfrutar con sus hijos del fútbol, pero esto requiere no solo una coordinación de parte de las instituciones del Estado con los privados, sino que también que se asuman las propias responsabilidades. Nosotros vamos a seguir, obviamente, en esa tarea y la institucionalidad, al menos de nuestra parte, está funcionando en esa dirección. Buenas tardes, ministra. Tengo dos tardes. preguntas que son relativas ambas a asuntos del oficialismo. La primera tiene que ver con declaraciones del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, que se conocieron este fin de semana, donde él criticó la posición que hay en Chile sobre Cuba, reprochó que se resuelve de un plumazo, si es que Cuba es democrática o no, y también defendió que Cuba desarrolla un proyecto democrático, popular y socialista con una participación y un protagonismo muy profundo del pueblo cubano. Yo le quería preguntar si es que el gobierno reafirma su diferencia con esta mirada, considerando que el presidente Gabriel Boric ha aseverado que Cuba es una dictadura, así como también a su juicio lo fue Fidel Castro. Bueno, es que el presidente ya ha manifestado públicamente esa mirada y esa evaluación, pero lo importante hoy día también es poder centrarnos en la defensa de las soluciones multilaterales frente a los problemas que enfrentan los países y no las imposiciones unilaterales de sanciones que al final afectan a los pueblos, más que a los gobiernos o las dictaduras o los sistemas políticos. Y creo que ya la experiencia de América Latina y el Caribe da cuenta de lo nefasto que terminan siendo las sanciones económicas para el desarrollo y las posibilidades de sobrevivencia de los pueblos independientemente del país. Entonces, el presidente ha sido también claro en reforzar esa línea, ¿no? La necesidad de levantar las sanciones económicas, los bloqueos, de sacarlos de la lista de países terroristas, porque al final termina sufriendo más el propio pueblo cubano, como ha sucedido en otras oportunidades con otros países y otros pueblos de América Latina. Entonces, al final ahí está lo importante, independientemente de las diferencias que se puedan tener con los partidos en relación a los procesos políticos o los sistemas políticos de los distintos países de América Latina y el mundo. ¿El gobierno coincide con esa parte entonces de la mirada del Partido Comunista? El presidente de la República lo ha dicho en distintas instancias multilaterales, junto con condenar invasiones o ataques, como fue, por ejemplo, y sigue siendo lamentablemente el ataque de Rusia contra Ucrania, el genocidio del ejército de Israel contra el pueblo palestino, también la necesidad de levantar las sanciones económicas, tanto en su momento a Venezuela como también a Cuba, porque termina afectando las posibilidades de desarrollo humano de las personas, de acceso a la luz, de acceso a alimentación, cuestiones que son básicas para la sobrevivencia de cualquier ser humano. Entonces, no es algo nuevo, es algo que el presidente ha señalado públicamente en distintas oportunidades. Ministra, y otro asunto que me quedaba en el tintero, sobre el Comité Político Ampliado, que no queremos perderle la pista porque en la vocería anterior usted mencionó que el Ministerio del Interior iba a reagendar el Comité Político Ampliado, ya sabemos que tampoco se hizo este lunes, entonces, ¿cuándo es que finalmente se va a volver a convocar o si ya podemos decir que no vamos a volver a tener una sesión de estas hasta el 11 de marzo? No podemos decir eso. De todas maneras, estamos evaluando tener otro espacio más incluso amplio que el Comité Político Ampliado con el oficialismo, entendiendo sus presidentes de partidos como también sus jefaturas de bancada, a propósito sobre todo de cómo va a ser la agenda legislativa de marzo, porque va a venir sin lugar a dudas muy intensa y eso va a requerir una especial coordinación, no solo de los diálogos que esperamos tener con la oposición durante febrero, sino que también la coordinación con el propio oficialismo. Pensando, insisto, la primera semana de marzo va a requerir un trabajo muy intenso día a día para poder despachar varios proyectos de ley que están todavía en el tintero, ¿no? Por ejemplo, reforma del sistema político, lo hablábamos antes del proyecto Sala Cuna, la conversación en torno al avance del proyecto de Finalcae y el FES, que también lo seguimos empujando. Entonces estamos preparando un espacio más grande de encuentro oficialista justamente para que la unidad no sea simplemente una cosa discursiva, sino que se materialice en
proyectos que benefician a las personas, y al menos los que tenemos aquí a la vuelta de la esquina están en la agenda legislativa que vamos a seguir desarrollando hasta el 11 de marzo de este año. ¿Podemos asumir que esa cita es en febrero entonces? Yo creo que sí, pero no me adelantaría todavía porque estamos en evaluación justamente porque requiere una coordinación con todos los partidos para ver cuál es el día más idóneo donde todos puedan obviamente concurrir para justamente en beneficio de la necesaria coordinación legislativa que tenemos que tener. Bien, muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.